Bien, llegamos a esta parte de que se tiene que desinfectar con una solución o todavía no. Donde ya llegamos ahí a desinfectar, creo, en la parte donde dice desinfectar, ahí donde marcó la azul ya. Ok, entonces, pues bueno, esta área necesita, como le comentaba, estar cerrada, limpia, que tenga de preferencia una superficie que sea fácil de lavar, y necesitamos desinfectarla con alcohol del 96 diluido al 70%. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner el sustrato, que esté ya preparado, pasteurizado, y escurrido en la superficie de trabajo. Y entonces vamos a iniciar la siembra cuando el sustrato ya esté más o menos a menos de 30 grados Celsius. ¿Por qué? Porque bueno, si lo ponemos más caliente puede que le hagamos daño, matemos al hongo, ¿no? O que la bolsa pues quede muy caliente y se derrita. Bien. Entonces, en bolsas de plástico transparentes y nuevas, vamos a empezar a intercalar manualmente capas alternas de sustrato y semilla. Vamos a poner sustrato, semilla, de manera que se mezcle y sea uniforme, bueno, que la mezcla sea uniforme, perdón, y evitando dejar áreas sin cubrir de la semilla. Que la bolsa quede bien llenita. Aproximadamente de 150 a 250 gramos de inóculos se requieren para sembrar 5 kilos en peso húmedo de... perdón, para 150 a 250 gramos de inóculo se necesitan unos 5 kilos de sustrato. Entonces, bueno, no sé cuando lo hicieron el llenado de las bolsas, si fue de este modo, que ponían sustrato, luego ponían semilla, el inóculo, luego ponían sustrato, semilla, etcétera, o cómo lo hicieron. Sí, fue por primero sustrato abajo, luego una capa, luego iba la semilla, y luego la otra capa eran como dos, tres, cuatro, hasta cuatro creo tapas, y luego tenía que pesar como 3 kilos o 2 kilos y cacho, creo, algo así. Ok, perfecto. Pues sí, entonces, básicamente pues así vamos a hacer nuestra siembra. Para que pues bueno, para que la semilla, el hongo tenga suficiente alimento, esté bien protegido, etcétera, ¿no? Bien. Luego vamos a pasar a la incubación, recordemos, son siembra, incubación y producción. La siguiente parte va a ser la incubación. Esta se suele hacer en las bolsas cerradas. Perdón, las bolsas cerradas se van a colocar en incubación generalmente en algunos estantes, pueden ser metálicos o bueno, estantes en un cuarto. ¿Por qué dice metálicos? Bueno, porque por ejemplo si fueran de madera puede que tenga una astilla y entonces rompa nuestra bolsa y pues bueno, es más complicado, etcétera, ¿no? Pero pues aunque sean estantes que no vayan a dañar nuestras bolsas, todo está bien. Este cuarto y los estantes deben estar limpios. El cuarto de preferencia debe ser oscuro para que el hongo crezca bien. Y que tenga una temperatura ambiental de entre 25 a 28 grados Celsius. Al día siguiente de la siembra, a las muestras se les van a hacer pequeñas perforaciones con objetos punzocortantes limpios, es decir, para eso está la navaja o la tijera. Les vamos a hacer pequeños hoyitos para favorecer la oxigenación del hongo. Dentro de los siguientes 3 días, las bolsas se van a revisar diariamente para detectar la recuperación del micelio, para saber que pues si está creciendo el hongo. Y se va a observar como una masa blanquecina creciendo alrededor del grano. Si nos damos cuenta, pues bueno, y también creo que la profesora Anit le envió fotos, ¿no? Primero, pues se ve pues amarillo con el sustrato, bueno, se ve del color del sustrato más que nada, ¿no?
Y una vez que vemos que ya está el micelio, pues empezamos a ver que está como que se llena del micelio, que es esta parte blanquecina. Las bolsas entonces se deberán mantener en el área de incubación hasta que el micelio cubra todo el sustrato. Y esto va a suceder más o menos en 2 o 3 semanas. Entonces, en los primeros 3 días tenemos que revisar que quede bien completo, que se esté llenando la bolsa de micelio, y ya de ahí hay que esperar unas 2 o 3 semanas para que se terminen de incubar. Durante ese tiempo se deben hacer revisiones de manera periódica de las muestras para detectar si hay contaminación por bacterias, otros hongos, mosquitos, catarinas u otros insectos. Entonces ya no tendríamos que estarlos viendo así diariamente a cada rato estos, pero sí tendremos que irlos a ver periódicamente para ver si no empezamos a ver algún tipo de infestación en las bolsas, que esos los vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a ver cómo se ven, ¿ok? Bien. Y finalmente vamos a pasar a la parte de la producción. En cuanto a la siembra y producción, ya pasamos la siembra, la incubación y ahora vamos a pasar con la producción. Ahora, ¿esta cómo es? Bueno, el área de producción va a ser de fácil limpieza, con paredes de preferencia lavables, de igual manera donde se vayan a poner los estantes donde se vayan a poner los hongos. Ok. Se pueden utilizar varios sistemas para colocar las muestras de producción, como bolsas en estantes, bolsas colgantes o el uso de estacas. ¿Usted recuerda si a sus bolsas de producción de hongos los pusieron en algún estante? ¿O colgaron las bolsas o los pusieron en estacas? Creo que les pusieron como tipo mesos, creo, algo así. De acuerdo. Ok, pues sí, están, entonces digamos que podría ser por medio de estantes, ¿no? No tenían niveles como aquí, pero sí tenían, pues estaban colocadas, porque este es el de las bolsas colgantes, y pues de las estacas, pues ponen una estaca y cuelgan las bolsas, ¿no? En la estaca. Bien. Todas esas formas pues, son posibles para hacer nuestro cultivo dependiendo de qué es lo que tengamos a la mano. Ok, se pueden utilizar varios sistemas para colocar las muestras en producción. Bueno, y ya empezamos, ¿no? Si hay alta humedad ambiental en la zona donde está ubicada la planta del hongo, perdón, la planta de hongos, o sea, no la planta del hongo, sino donde está la plantación del hongo, a las muestras que pasan a producción se les puede retirar la bolsa de plástico para que todo el sustrato con micelio quede expuesto. Pero si no es así, para evitar la desecación de muestras, se recomienda solo realizar perforaciones de mayor tamaño en donde estaban los primordios. Es decir, si el lugar es bastante húmedo, pues podemos quitarle la bolsa a nuestra producción. Pero si no es lo bastante húmedo el lugar, o sea, si no es un lugar en donde, como en Tuxtepec, ¿no? Que o en Valle, ¿no? Que uno respira y suda, ¿no? Donde todo está húmedo, entonces lo mejor es mantenerlos todavía en la bolsa y esos hoyitos que les hicimos, hacerlos un poco más amplios para que puedan presentarse los primordios, las primeras formas de la seta que van a producirse. Inicialmente, estos primordios son masas algodonosas que van a aparecer pocos días después de la transferencia de las bolsas al área de producción. Con el tiempo van a aparecer entonces pequeñas protuberancias que salen del sustrato. Vamos a empezar a ver pequeñas protuberancias. Y el color de los primordios puede cambiar dependiendo de la variedad de seta que se trabaje. Pueden ser blanquecinos, cremas, rosa, café, grisáceo, gris azulado o gris oscuro. Entonces, por eso ponemos aquí esta imagen donde vemos
color café, blanco, crema, gris, etcétera. Pueden ser de diferentes colores dependiendo de la cepa, pero son más o menos pues del mismo género. Que es Pleurotus. Los primordios requieren en promedio una semana para llegar a ser hongos adultos, que están listos para cosecharse cuando el sombrero se observe, con las siguientes características. El sombrero, recordemos, es esta parte, pues la que parece un sombrero, del hongo. Cuando el sombrero se vea compacto, turgente, es decir, como durito pero esponjoso, no flácido, y antes de que sus orillas se enrollen hacia arriba. Recordemos que nuestros hongos, pues bueno, aquí por ejemplo vemos que se empieza a enrollar un poco a poco hacia arriba. Tiene que ser antes la cosecha para poder pues tener bien la producción, ¿no? Ok. Entonces, bueno, la cosecha no necesariamente se concluye en un día. ¿Por qué? Porque siempre va a haber niveles diferentes de desarrollo. Entonces, se debe hacer una selección de hongos y cortar solo los del máximo desarrollo. Pues para tener siempre la mejor ganancia. Para esta cosecha, recomendamos usar una navaja limpia y cortar el pie del hongo. Lo más cerca posible de la superficie del sustrato y evitar dañar tanto al sustrato como al hongo. Recordemos, el pie de hongo es a ver, vamos a ver, aquí está. ¿Sabes? Si nos damos cuenta, estamos viendo hongos que son basidiomycetos, que ya tienen una forma más definida y más conocida como hongo para nosotros los seres humanos. Aquí. Recordemos, aquí tenemos los primordios, que es aquí cuando se ven como redonditos, pero ya tienen cierta forma. Y aquí es cuando ya sale el cuerpo fructífero. El cuerpo fructífero es lo que le conocen como sombrero. Y entonces el pie, que es esta parte, que aparece el tallo, si creyéramos que es una planta, pero es un hongo. Aquí se va a cortar el pie lo más cerca posible de la superficie, sin dañar aquí la superficie ni al hongo. Entonces aquí se va a cortar. Lo más cerca posible de la superficie del sustrato y evitar dañar el sustrato como al hongo. La primera cosecha nos puede durar entre 1 a 3 días, en lo que se terminan creciendo los demás, salen los más maduros, etc. Y después va a haber un tiempo de receso de 1 a 2 semanas para que se produzca el siguiente corte, en el cual es importante mantener las condiciones ambientales durante este receso, adecuadas de temperatura, iluminación y humedad, para evitar que se dañe o se contamine nuestra muestra, nuestros hongos. En promedio, y dependiendo de la variedad del hongo y sustrato, las bolsas de setas producen de 2 a 4 cosechas. Las setas más importantes son las 2 primeras, porque se va a producir la mayor cantidad de fructificaciones, el 90%. Obviamente, dependiendo del momento, bueno, cada cosecha, pues primero van a sacar muchísimos, y cada vez van a sacar menos y menos, dependiendo de la cosecha. Entonces, en las 2 primeras saca más o menos el 90%. Ya de ahí las otras van a ser mucho más pequeñas, pero van a seguir sacando. Bueno, también hay otras técnicas para sembrar setas, que son cilindros, estacas y camas, que los vamos a ver más adelante. Ok, vamos a llegar hasta aquí.
Entonces ya vimos cómo se aísla, cómo se hace la producción del hongo desde la parte del laboratorio, de las cepas. Luego ya vimos cómo se preparan los diferentes tipos de cultivo. Usted ya lo hizo de manera práctica. Ahora pues bueno, ya hablamos un poquito más de teoría para reafirmarlo. Vimos que hay otras técnicas también para hacerlo, dependiendo de las posibilidades y necesidades que tengamos. Y pues bueno, luego cómo producimos y cómo debemos de cortar para ya empezar a vender. La próxima clase vamos a ver cómo se hace rápidamente, de manera muy sencilla, una planta productora de hongo, que esto ya sería un nivel un poco más industrial, o sea, más masivo, pues. Y vamos a ver algunos contaminantes, plagas y enfermedades, peligros para nuestros hongos, y algunas sugerencias de consumo y comercialización de las setas, para que las podamos vender en su tiempo. Y la estimación de productividad de una cepa de hongo Z, y su periodo de producción. ¿Ok? Bueno, eso va a ser dentro de 2 clases. Esta, recordemos, es la reposición de la próxima clase de este sábado. Falta su exposición para el miércoles 6. Y después del miércoles 6 ya vamos a ver cómo nos organizamos. Si esa misma semana, el jueves 7, tenemos la clase, o si la tenemos el sábado 9, o la próxima semana. Lo digo no porque pues no quiera dar clase el sábado, sino porque no sé si le han comentado a algún otro profesor, no estoy segura. Va a haber una reunión de profesores de la UACO, entonces me parece que me toca ir a mí, y pues bueno, no puede que no va a ser todo el fin de semana.